Buenas tardes a todos y todas, bienvenidos a Somos Memoria. Nuevamente nos encontramos en este espacio donde recordamos la historia, la memoria de Barrancabermeja. Hoy nos encontramos en la Plaza de Mercado Central, la Plaza de Mercado en el sector comercial de Barrancabermeja, que es un sitio no solamente de comercio, sino que es un sitio que narra la historia de Barrancabermeja. En el sector de comercial nace Barrancabermeja y parte del crecimiento de una ciudad, o básicamente lo que impulsa a una ciudad, es el comercio. Y la Plaza de Mercado nos habla de eso, de cómo empieza a formalizarse el comercio en Barrancabermeja, pero también cómo la Plaza de Mercado se convierte en un centro de la actividad social de la ciudad. Es así como hemos decidido el día de hoy estar acá para clausurar este ciclo de Somos Memoria. Hemos llegado a muchos barrios, hemos llegado a muchas personas y hemos estado hablando con artistas, con personas que conocen la historia de nuestra ciudad, hemos estado hablando con personas del común, con personas de los barrios y hemos recordado la historia de nuestra ciudad, la historia de Barranca. Hoy llegamos a este fin de ciclo, cerramos el año y quisimos hacerlo acá en la Plaza Mercado porque es acá donde precisamente el año entrante iniciará el nuevo ciclo de Somos Memoria. Y en ese primer Somos Memoria del año entrante vamos a contar con invitados que nos van a narrar mucho más sobre la historia del sector comercial, la historia de la Plaza Mercado, la historia de este sector y lo que significó para la consolidación de Barrancabermeja como ciudad, como municipio. Pero vale la pena recordar un poco de dónde nace la Plaza de Mercado. En los años 40, a mediados de los 40, los comerciantes no tenían dónde vender sus productos, no tenían dónde vender la fruta, la verdura, sus artesanías, y le planteaban al gobierno municipal en ese momento la necesidad de tener un espacio en los que pudieran comerciar realmente. Barrancabermeja no tenía plaza de mercado. Y se planteó una idea interesante. Los comerciantes no tenían el músculo financiero para poder comprar el terreno y construir el edificio, la edificación de la plaza de mercado. Y se llegó a un acuerdo bien interesante. Se constituyó una sociedad de economía mixta, donde los comerciantes aportarían un dinero y el municipio aportaría también un dinero. Sin embargo, para esa época el municipio no tenía tampoco el flujo de capital disponible para poder apoyar el proyecto. Y se decidió que este terreno sobre el que está construido la plaza de mercado, que era del del municipio en ese momento, hoy distrito de Barrancabermeja, sería la forma en que el municipio aportaría y pagaría su participación accionaria en esta sociedad de economía mixta. Y los propietarios, los comerciantes, aportaron también un dinero y fue así como con ese dinero y con el aporte del municipio, con el lote, se construyó esta plaza de mercado que ocupa una manzana completa. Y la plaza de mercado se convirtió en el corazón del comercio de la ciudad, conectado directamente con otro sitio histórico de Barrancabermeja, que es la Plaza Simón Bolívar. ¿Cómo se conectaban? Hoy, lastimosamente, ya no lo podemos ver, pero para esa época, en la Plaza Simón Bolívar, existían unas ceibas y unos árboles grandes, muy frondosos, que generaban sombra, y muchas personas que llegaban al muelle se refugiaban en la Plaza Bolívar, precisamente para hacer negocios, porque era uno de los sectores más frescos de la ciudad por la vegetación que había. Lastimosamente, con los años, pues los árboles desaparecieron, pero la plaza de mercado se conectaba directamente, que queda acá a unas cuadras, con la plaza Simón Bolívar, porque el comercio giraba entre la plaza Simón Bolívar, el muelle y la plaza de mercado. Y la plaza de mercado era
una estructura maravillosa, una estructura muy hermosa, y había movimiento permanente. Era un sitio que estaba lleno de vida, lleno de negocios, lleno de personas. Y por eso la plaza tuvo una relevancia grandísima para la historia de la ciudad. Hoy en día, pues ya no está esa plaza de mercado como en sus épocas, en sus años de oro. Ya no hay tanto comercio, pero la edificación, el sector, las personas que llevan toda su vida acá en la plaza nos cuentan la historia de la ciudad. Y por eso la plaza de mercado de Barrancabermeja fue declarada, digamos, fue considerada en el Plan de Ordenamiento Territorial en 2002 como Patrimonio Cultural de la ciudad. Y hasta el día de hoy se mantiene esa consideración, esa identificación de la plaza de mercado como patrimonio cultural, patrimonio histórico de Barrancabermeja, porque es un símbolo para la ciudad. Y eso nos hace entrar a otra discusión. Alrededor de la plaza ha habido mucho debate frente a si es un bien del patrimonio cultural, si es patrimonio histórico, si es patrimonio arquitectónico o si es un bien de interés cultural. Y valdría la pena el día de hoy empezar a abrir el debate, y la idea de este Somos Memoria es dar un abrebocas a ese debate que daremos el año entrante con muchos invitados, con personas que hayan vivido la historia de la plaza. Pero podemos hoy empezar por el tema que ha generado mayor debate, es cuál es la situación en la que está la plaza de mercado hoy frente a si es un bien de interés cultural o no es un bien de interés cultural. Y para eso es importante que sepamos qué significa eso. ¿Cómo se come eso del patrimonio cultural? ¿Cómo se come eso del bien de interés cultural? ¿Qué significa una cosa? ¿Qué significa la otra? Y aunque es un tema que algunos han querido hacer complejo, realmente es un tema que no lo es tanto. Sencillamente, el patrimonio cultural de una ciudad, el patrimonio histórico de una ciudad, está constituido por aquellos bienes, sean inmuebles, es decir, como edificios, casas, la plaza de mercado, o inmuebles como los monumentos, los libros, las fotografías, los archivos, o inclusive inmateriales como las manifestaciones, por ejemplo, la pesca artesanal, que ha sido declarada como patrimonio inmaterial de la nación. Siempre y cuando sean un símbolo para la ciudad, identifiquen el corazón de los barranqueños y tengan una historia que contar, pueden ser considerados patrimonio cultural. Y de hecho la plaza de mercado es patrimonio cultural de Barrancabermeja. Ahora, ¿qué pasa? Hay algunos bienes patrimoniales, es decir, de patrimonio cultural, que tienen una importancia, una relevancia para la ciudad y para la nación, pero que aparte requieren una especial protección. Así como los ciudadanos, todos somos ciudadanos colombianos, algunos tienen una especial protección porque son de la tercera edad, porque son madres cabezas de familia, porque son víctimas de la violencia, porque son campesinos. También el patrimonio cultural tiene un régimen de protección especial para esos bienes que cumplen ciertos requisitos. Pero ¿cuál es el principal requisito? El principal requisito es ser un bien único e irrepetible. El segundo requisito es, por lo menos frente al tema de inmuebles, es que no solamente sea único e irrepetible, sino que no haya sido modificado, que no haya sido alterado, que no haya sido cambiado. Y tercero, que no esté en ruinas, que no esté destruido. ¿Por qué? Imagínense ustedes que el Coliseo Romano se reconstruyera el día de hoy con ladrillos hechos por el día de hoy, con cemento hechos el día de hoy. ¿Seguiría siendo el Coliseo Romano? Perdería todo sentido y todo atractivo, porque ya no lo sería. Sería una falsificación de lo que fue el Coliseo Romano. Entonces, tomar un bien que ha sido demolido, que ha sido destruido, y volverlo a construir, así sea con los planos originales, no estamos hablando del mismo bien, estamos hablando de una copia. Y eso tiene un concepto que se llama un falso histórico, es decir,
reconstruir algo como era anteriormente para hacerlo pasar como si fuera original, y realmente eso no lo es simplemente un falso histórico. ¿Qué significa eso? Que si un bien ha sido destruido, que si un bien está en ruinas, pues es imposible proteger algo que ya se destruyó, porque se protege para que no se destruya. Y a pesar de que tenga ese valor simbólico, si no es único como el castillo de San Felipe, por ejemplo, en Cartagena, único como la torre de Pisa en Italia, único como el circo romano en Italia también, pues si no es único, no habría necesidad de darle una protección especial. Es tanto como si a un joven de 22 años un joven de 22 años pretendiera que le dieran una protección como si fuera o una madre cabeza de familia o un adulto mayor, siendo un varón sin hijos de 22 años. No requiere esa protección. Y en eso tenemos que tenerlo muy claro, porque esa protección implican unas medidas administrativas que limita derechos. ¿Qué significa limitar derechos? Que cuando un inmueble, como la plaza de mercado, se declara como bien de interés cultural, primero, para poder inclusive pintarlo, requiere una autorización. ¿De quién? De quien lo declare, que en este caso pues sería, si lo declara el distrito, o si lo declara la gobernación, sería el departamento, o si lo declara la nación, sería el Ministerio de Cultura. Pero además, que todos los inmuebles a su alrededor quedan afectados y no pueden modificarse, pero tampoco hay posibilidad de construir estructuras que sean más altas que ese inmueble. Es decir, si la plaza fuera un bien de interés cultural, no podrían construirse edificios más altos que la plaza de mercado porque afectarían a ese bien de interés cultural, y hay una prohibición legal. Eso nos lleva a pensar en ese régimen de protección. ¿Hasta dónde el régimen de protección puede afectar también a derechos de terceros? Por ejemplo, si hay propietarios cerca de la plaza de mercado que quieren construir un edificio de apartamentos, que quieren construir un hotel, o que quieren simplemente modificar su local comercial para modernizarlo un poco más o para dar un mejor servicio, tendrían una cantidad de limitaciones para hacerlo. Y eso ya nos pone a generar ciertos conflictos que se podrían presentar. Y basta con estudiar la historia de Colombia y ver qué ha pasado en algunos municipios donde se han declarado como bienes de interés cultural zonas completas. Y es que han venido siendo desplazados de sus hogares. ¿Por qué? Si uno tiene su casa y tiene una gotera, pues sencillamente contrata a alguien que sepa el tema y tapa la gotera. Pero si uno tiene su casa en una zona que es área de influencia de un bien de interés cultural, o en una zona histórica, declarada como zona histórica, ¿qué pasa? Si tiene una gotera, si tiene que pintar en la fachada, si tiene que ir a hacer un arreglo interno, no lo puede hacer de esa manera tan sencilla. Tiene que empezar un proyecto y tiene que invertir una serie de dineros para mantener la infraestructura tal cual como se declaró. ¿Y eso a qué ha llevado? A que los propietarios de inmuebles que no tienen el capital le terminan vendiendo a personas extranjeras. Entonces ustedes van a municipios como Barichara y muchas de las casas son de personas de Estados Unidos, de Canadá, de Europa, y así en otros municipios del país. Ustedes van a zonas históricas y esas casas tan hermosas ya no son de colombianos, son de personas extranjeras que han venido a comprarle a las personas que vivían ahí y que no tenían cómo mantener esos inmuebles porque fueron declarados bienes de interés cultural, esos inmuebles o sus alrededores. Y eso es una voz de alerta, porque yo entiendo que hay muchos defensores de la declaratoria de bienes de interés cultural por todas partes. Ojalá toda la ciudad se declara bien de interés cultural para algunos defensores, pero eso genera unos impactos en la ciudadanía. Y hemos visto que esto ha generado inclusive desplazamiento de personas de municipios pequeños que han dejado sus casas porque no tienen cómo sostenerlas y ya han llegado los extranjeros a comprarlas.
Nos hablan entonces algunos de que si vivimos cerca de un bien de interés cultural vayan a llegar millones del Ministerio de Cultura para infraestructura, para reparaciones, para arreglos, para proyectos, y eso tampoco es cierto. Que no, que nos van a rebajar impuestos, tampoco es tan sencillo el tema de los beneficios tributarios. Entonces, cuando hablamos de los bienes de interés cultural, tenemos que hablar de todas las consecuencias que hay de una declaratoria. Y en ese sentido, en ese contexto, hay que tener claro que si un bien no se declara bien de interés cultural, no implica que ya no sea patrimonio cultural. Sigue siendo patrimonio cultural y sigue siendo parte de la historia de la ciudad, pero aparte también tiene un régimen de protección. Lo que pasa es que es el régimen de protección para todos los bienes del patrimonio cultural, no un régimen de protección especial más restrictivo. Y entonces llegamos a la conclusión: ¿es la plaza de mercado un bien de interés cultural? No, no lo es. ¿Por qué? Porque no se ha seguido el procedimiento que está en la ley para poderlo declarar. ¿Cuál es el procedimiento? Que el Consejo Distrital de Patrimonio emita un concepto diciendo que se debe declarar, se pase al alcalde y el alcalde haga un acto administrativo donde lo declare. No existe ese acto administrativo ni ese concepto del Consejo Distrital de Patrimonio. Y significa que en este momento no es un bien de interés cultural. Ahora, ¿eso hace que esté desprotegida la plaza? No. ¿Por qué? Porque es un bien del patrimonio cultural de la ciudad. Y siendo del patrimonio cultural, también está sometida a un régimen de protección, que es el régimen de protección que se le da a todos los bienes patrimoniales. Y esa idea tiene que quedar muy clara, ese concepto tiene que quedar muy claro, de que no es necesario que se declare como un bien de interés cultural un bien mueble o un bien inmueble para que sea obligatorio protegerlo. Porque si es patrimonio cultural, la Constitución y la ley ordena su protección. En ese sentido, estamos avanzando en Barrancabermeja en el estudio de estos bienes patrimoniales para poder identificar claramente desde un punto de vista totalmente técnico cuáles deben ser declarados como bienes de interés cultural y cuáles no reúnen los requisitos, pero con la salvedad de que aunque no reúnan los requisitos, sí deben ser protegidos como patrimonio cultural. Alguien se nos acercaba a decirnos que la plaza de mercado es un patrimonio cultural y nadie lo quiere aceptar. Y lo que veo yo es que hay mucha confusión en los conceptos. Por eso queríamos hacer Somos Memoria en la plaza de mercado para contar un poco la historia de la plaza, hacer ese abrebocas para el año entrante e invitarlos a que se acerquen al próximo Somos Memoria en la plaza de mercado para que nos cuenten sus dudas, sus opiniones inclusive, que pueden estar totalmente en contra de las opiniones que estamos dando el día de hoy, pero eso se trata el diálogo, de que todos pensemos diferente, no tenemos por qué estar todos pensando igual, pero acerquémonos a los espacios. La invitación de este Somos Memoria es: el año entrante vamos a arrancar con fuerza en la plaza de mercado y nos gustaría que toda la ciudadanía que pueda asista, viva su plaza, conozca su plaza nuevamente, reconstruyamos la historia en conjunto y también enviemos ese mensaje de qué queremos con esta plaza, porque esta plaza podría volver a brillar, pero ¿de qué depende? También de que nos apropiemos como ciudadanos de la historia de Barrancabermeja, de la historia de la plaza de mercado. Entonces, pues ese es el mensaje que tenemos para el día de hoy. Quiero agradecer a todos los presentes, quiero agradecer a ustedes que están en sus casas viéndonos y escuchándonos e invitarlos. Vamos a arrancar Somos Memoria en la plaza de mercado el año entrante con mucha fuerza y todos están invitados a retomar su plaza de mercado, a apropiarse de ella y a buscar que vuelva a ser, como lo fue anteriormente, un sitio de encuentro, de comercio y también de memoria, porque todos somos memoria. Muchas gracias.